ha sido ganador de un proyecto y es el director de este proyecto de extensión que se denomina La Geología de la Ruta 40, un aporte de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales a Malargüe, en el marco de los proyectos Jorge Sabato. Ese es un breve resumen de la trayectoria profesional de Diego. Bueno, recordarles que las visiones, palabras e ideas vertidas por los disertantes correrán por cuenta de los mismos y no expresa bajo ningún aspecto toma de posición de la unidad. Y también solicitarles no olviden apagar sus micrófonos y cámaras para poder desarrollar en forma clara la exposición. Y por último, recordarles que en el chat pueden ir escribiendo las preguntas o los comentarios que tengan, en cuestión que al finalizar la charla yo se las pueda transmitir a Diego. Así que bueno, sin más, damos paso a Diego para que comience con su charla. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto encontrarnos en este ciclo. La idea un poco es hablarles en realidad de los roles que podemos tener las geólogas y los geólogos en la industria de los hidrocarburos, y particularmente hacer un énfasis en lo que es la geonavegación en reservorios convencionales. ¿Por qué esto? Bueno, porque la geonavegación es una técnica que se utiliza actualmente, pero de manera bastante común en los reservorios no convencionales, y uno por ahí tendría la tendencia a asociar que solamente se hace en esos reservorios. Y bueno, también en los convencionales se practica esta metodología de trabajo, que es muy interesante, es muy desafiante, pero bueno, los reservorios tienen que reunir determinadas características para llevarlos a cabo. Así que bueno, espero que sea entretenida, que cualquier duda, ya saben que vamos a tener un tiempo para hablar, así que bueno, comencemos nomás. Pasamos a la siguiente. Bueno, por la experiencia que tengo trabajando en la industria, una de las prácticas que tenemos en general es tener un espacio de seguridad o de prevención. En este caso, como todos saben, estamos atravesando esta pandemia que por el virus que genera la enfermedad, el COVID-19. Entonces, un poco recordar los cuidados principales que tendríamos que tener, que tenemos que tener, y los síntomas para cuidarnos a nosotros mismos y al resto de las personas. Como pueden ver a la izquierda, en el cuadro de la izquierda, mantener una distancia de 2 metros, el uso de barbijos y si es posible también de anteojos para cubrir la parte de los ojos, no realizar reuniones multitudinarias, el abundante lavado con agua y jabón, no compartir mates, ni ningún otro objeto que podamos llevar a la boca, toser y estornudar con el pliegue del codo, mantener una higiene frecuente de las zonas que utilizamos comúnmente, ventilar los ambientes y no tocarse la cara, sobre todo cuando uno está en un ámbito público. Y en cuanto a los síntomas, bueno, si uno tiene una temperatura mayor a 37 grados y medio, o tiene tos, dolores de garganta, alguna dificultad para respirar, dolor de cabeza, en el sistema gastrointestinal, estornudos o dolores musculares o articulares, son todos síntomas que nos tendrían que alertar como para recurrir a algún centro de salud, primero obviamente llamando. Hay todo un protocolo armado, esto está sacado del Ministerio de Salud de la Nación, a los que todos tenemos acceso, así que hay que tratar de estar informado en este aspecto. En la siguiente. ¿Puedes sacar tus pantuflas de ahí, Fede? Hola.
Ahí está. Bueno, la charla va a tratar un poco de, a grandes rasgos, como es una charla informativa y de divulgación de la carrera en la facultad, es hablar sobre las diferencias que tenemos entre reservorios convencionales y no convencionales, cuáles son las funciones que pueden cumplir las geólogas y los geólogos en la industria de los hidrocarburos, conceptos básicos de geonavegación, tareas de los geólogos durante la geonavegación, en este caso de los geólogos operativos, que es el cargo que ocupo yo, en YPF, y bueno, un cierre y preguntas. Un espacio para eso. Siguiente. Bueno, para hacer una explicación abarcativa, breve, y no irnos por las nubes, digamos, este es un esquema tomado del trabajo de Luis Cabanilla y otros, donde ilustra en un esquema bastante sencillo una zona que correspondería a hidrocarburos, a reservorios convencionales, en realidad, que sería la zona marcada con el número 1, donde ustedes pueden ver desde abajo hacia arriba una zona que sería la zona gris, que sería la de la roca madre, que tiene esos puntitos verdes, después unas flechitas en verde que indicarían lo que sería la migración del hidrocarburo desde la roca madre hacia una roca reservorio, que en este caso está representada de amarillo, y bueno, el entrampamiento en una estructura, en este caso una estructura de tipo anticlinal o antiforme, porque tiene una forma de A, en donde se entramparían los hidrocarburos y quedarían, digamos, contenidos dentro de esa estructura por un sello, que sería la roca más bien de color marrón o castaña, que está por encima. Y bueno, ahí tendríamos una diferenciación de la parte verde que sería petróleo y la parte roja que sería gas. Obviamente esto es un esquema bastante básico e idealizado. Luego tenemos la parte de reservorios no convencionales, indicadas con los números 2 y 3. El número 2 es, como está indicado ahí en la figura, una acumulación de tipo shale oil, es decir, vamos a tener un pozo indicado por el aparato que está en superficie, y esa línea negra que se tuerce en la parte gris de la roca madre va a buscar a la roca madre el petróleo que se ha generado, que ha madurado y se ha generado y ha quedado entrampado en la roca madre. Este sería un reservorio de tipo no convencional, tipo shale oil o petróleo. En el número 3, el color rojo estaría indicando un reservorio tipo shale gas, y uno preguntaría quizás por qué tenemos esa diferenciación abajo en shale oil y shale gas, y arriba en un reservorio convencional tenemos el petróleo y el gas arriba, y bueno, está indicado en la zona derecha tres sectores que corresponden a una zona inmadura, a una zona de generación o ventana de petróleo, y una zona de generación o ventana de gas. Eso, si bien no tiene una escala, está definido por una profundidad que le da a la roca madre una presión y una temperatura determinada para generar esos hidrocarburos. Esto es a grandes rasgos. Y bueno, en superficie ahí se ve un manadero de petróleo, que bueno, existe, vamos a ver una figura que tengo más adelante en Mendoza, y bueno, en la cuenca cuyana, y otra que tenemos, también tenemos manaderos de petróleo naturales acá en la zona de Malargüe. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las funciones o las posiciones que puede ocupar un geólogo o una geóloga dentro del petróleo? Para ir desde lo general a lo particular, o ir desde una escala mayor a una escala
más acotada de trabajo. Comenzamos con la parte de los geólogos de exploración, que son los que por ahí trabajan a nivel más regional, a nivel de cuenca. Los geólogos de estudio o geólogas son aquellos que ya una vez que está descubierto un yacimiento o una posible acumulación comercial de petróleo, se dedican a desarrollar ese recurso o ese hidrocarburo. El geólogo operativo, que es en mi caso, somos los que nos encargamos principalmente de ejecutar las tareas que llevan adelante o que propone la gente de estudios, y bueno, se produce obviamente una retroalimentación constante entre los distintos grupos. También hay gente que se dedica a la parte de control geológico, eso ya por ahí está más bien asociada a una empresa que le presta un servicio a una operadora, como en el caso de YPF, geólogos que se dedican específicamente a la geonavegación, trabajan en determinado tipo de compañías que prestan este servicio, o geólogos que se dedican a realizar perfiles de pozo, que trabajan en otro tipo de compañías contratadas. La siguiente. Bueno, aquí un poco las imágenes que coloqué, lo que vienen a mostrar es que, bueno, la gente que se dedica más bien a exploración, como les decía hace un momento atrás, trabajan a una escala mucho mayor, quizás son los más emparentados con la gente que trabaja en investigación, porque abarcan grandes áreas de trabajo, tratan de encontrar analogías entre distintas zonas de la corteza, han estado investigando quizás, bueno, yacimientos en distintas partes del mundo, y encuentran relaciones que pueden llegar a repetirse por ahí en la zona de trabajo. Utilizan mucho todo lo que es imágenes satelitales, hacen frecuentes visitas de campo para constatar afloramientos, para ver los tipos de roca que pueden llegar a tener, cuál es la posición de esos tipos de roca, si están estructuradas de alguna forma o no, alteradas de alguna forma o no, cuál es la posición, como por ejemplo pueden ver a la imagen de la derecha. La imagen de la derecha muestra, quizás resaltando, si no se llegaba a ver bien en la foto, una línea amarilla punteada, que muestra a la izquierda y a la derecha la misma litología o el mismo tipo de roca, pero con distinta inclinación, lo cual muestra que, bueno, ahí en el medio algo ha pasado, que hay que encontrarle una explicación, hay que ver eso, qué extensión tiene, tanto lateral como en profundidad, y cómo puede afectarnos. En la figura que está abajo, lo que muestra es esquemáticamente una de las herramientas que usa la gente de exploración, que es la sísmica, que lo que nos hace es tener de alguna manera una imagen aproximada de lo que podemos encontrarnos en el subsuelo en cuanto a estructura o a forma. Al extremo izquierdo lo que van a ver es un manadero de petróleo, o sea, si ven, se ve chiquitito, pero hay una persona ahí, y hacia la derecha, a mitad de camino de la foto, hay unas manchas negras, esos son manaderos naturales de petróleo que están en Mendoza. Esta fue una salida con el nuevo profesor de la facultad, con Gustavo Gómez, que nos mostró unos afloramientos muy buenos. Y bueno, obviamente se arriba a una interpretación, que sería más o menos lo que está graficado en el medio, unos dibujos que uno intenta hacer, y bueno, tratar de establecer un modelo de qué es lo que podemos llegar a tener en el subsuelo, y si eso eventualmente se puede convertir en un prospecto como para perforar un pozo. La siguiente. Bueno, este es el videíto que explica de forma bastante gráfica la exploración. Ahí Diego, voy a
Voy a compartir el video. Dale. Para que exista la posibilidad de hallar hidrocarburos, es necesario que en el subsuelo se encuentre un sistema petrolero que consta de la roca generadora, la roca reservorio y la roca sello. Pero la sola presencia de estos tres elementos no determina que allí se ubique el gas y el petróleo. La exploración de campo ayuda a determinar la manifestación de hidrocarburos bajo la superficie. Esta actividad consta de una toma de muestras de rocas en superficie, la identificación de cuencas sedimentarias a través de un aeromagnetómetro y un gravímetro, la extracción de muestras del suelo, y la exploración sísmica, realizada con camiones vibradores que logran generar ondas sonoras que rebotan en las diferentes capas de rocas y son reflejadas hacia la superficie. A través de estos métodos de exploración, ingenieros y geólogos pueden deducir la posible ubicación de los hidrocarburos. Bueno, ese fue un videíto un poco que ilustra lo que les comentaba hasta recién y las distintas etapas que se van cumpliendo. Ya para la parte de un geólogo de estudios, idealmente lo que se trata de hacer es, como les decía, si se encuentra a partir de la exploración una acumulación que sea comercial y rentable de hidrocarburos, el geólogo de estudios lo que hace es comenzar a delinear ese yacimiento, tanto en la zona, digamos, horizontal como en la vertical. Para esto también se ayuda de la sísmica, se ayuda de los perfiles, que es lo que está hacia la derecha de la imagen, de los pozos que se han ido perforando, tanto de exploración como pozos que se llaman de avanzada, que lo que van haciendo es tratando de delinear la zona del yacimiento, sumado al conocimiento geológico previo que está a la izquierda, que, bueno, esos en realidad son un compendio de las columnas estratigráficas de la cuenca del Golfo, en un corte que va desde el oeste hacia el este. La figura que ven abajo es una figura tomada al Google Earth de la cuenca del Golfo San Jorge, una imagen, y a la derecha, digamos, los límites de la cuenca y de las zonas que abarcaría tanto costa afuera como en continente. Y por último, la imagen de la extrema derecha, abajo, sería todos esos puntitos que ustedes estarían viendo, representarían locaciones de pozos que se han ido perforando con el objetivo de desarrollar esos yacimientos. La siguiente. Bueno, esta es un poquito también como para darle un marco de otra parte que se ve, que no solamente es la geología, sino la parte económica, que puede, así como se ve en el petróleo, se ve en la minería, en los proyectos digamos, que implican inversiones. Muy gráficamente lo que intenta demostrar acá es a la izquierda un límite de lo que sería un posible yacimiento de algún hidrocarburo, sea gas o sea petróleo, y
las preguntas que por ahí uno se hace, ¿no? ¿Cuántos pozos debería perforar para desarrollar ese yacimiento, para extraer la mayor parte del petróleo o gas que tenga? Si puede llegar a haber o no comunicación entre los distintos pozos, es decir, que un pozo no le robe producción al otro, porque si no estaría haciendo una inversión que no me estaría dando una ganancia, un retorno de esa ganancia, de esa inversión que hice, no se pagaría, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es la predicción de ganancia o la mejor predicción que se puede hacer? Entonces se hacen distintas corridas, esto es lo que les pongo acá gráficamente, son distintas evaluaciones que se hacen. Abajo, a la izquierda, lo que ustedes van a ver son 5 líneas, exactamente, Javi. Esas 5 líneas representarían distintos escenarios que se hacen si el yacimiento de arriba se desarrollara con un pozo, con 2 pozos, con 3 pozos, con 4 pozos o con 5 pozos. Si ustedes ven, las líneas empiezan en el extremo izquierdo superior y terminan en el extremo derecho inferior. ¿Eso qué significa? Que si yo perforara un pozo solo para desarrollar ese yacimiento, hacia el final de la vida útil de ese yacimiento yo tendría una cantidad de petróleo acumulada que sería casi la misma que con los 5 pozos. Pero, bueno, no solo de pan vive el hombre, dicen. Acá también hay que tener en cuenta los tiempos. Uno sabe que no es lo mismo el retorno del dinero o el valor del dinero hoy que dentro de 5 o 10 años. Entonces, ¿qué significa? Que si yo perforo más pozos hoy, que las condiciones quizás sean favorables económicamente, voy a tener más petróleo y voy a tener una ganancia mucho mayor hoy que si no lo hiciera. Quizás dentro de 5 años el petróleo vale menos y esa acumulada final de petróleo que yo recuperé no tiene el mismo valor que si hubiese perforado 5 pozos. Entonces se evalúan esa cantidad de escenarios. En el medio, la figura lo que muestra es la acumulada final que va a tener cada pozo, digamos, si yo hiciera los distintos escenarios, con un pozo, con 2 pozos, con 3 pozos, con 4 pozos, con 5 pozos. Entonces se ve que la acumulada al final entre un pozo, en el escenario de perforar un pozo y el escenario de perforar 2, 3, 4 o 5, sería casi la misma. Pero en realidad, a la izquierda lo que ustedes tienen es tiempo, en el eje de la izquierda, en el eje vertical, ustedes verían que la curva está mucho más alta. Eso significa que en menor tiempo voy a recuperar más petróleo que con un solo pozo. Es un poco la inversa del gráfico de la izquierda. Bueno, a la derecha, arriba, se vuelven a ver distintos escenarios que se van corriendo. Esas escaleritas que se van viendo sería cómo se va agotando ese yacimiento a medida que se van perforando los pozos, y eso se hace con 1, con 2, con 3, con 4, 5 pozos. Y en el de la derecha abajo, lo que ustedes van a ver es como una integración, digamos, con distintos escenarios económicos, ¿no? Hay 5 zonas en las que se establecen parámetros. Los parámetros que se establecen son los impuestos que paga una empresa, por ejemplo, a la provincia en lo que es términos de regalía, lo que se paga a los superficiarios, la plata que significa perforar el pozo, la plata que significa tener ese pozo en producción, y una plata que se contempla que es la que sirve para el abandono del pozo. Al final de la vida útil de un pozo, si ya no tiene más posibilidades, ese pozo se abandona en condiciones seguras y se cuenta también un dinero para volver a revegetar esa zona que fue impactada inicialmente por la actividad, ¿no? Entonces lo que ustedes van a ver es a la izquierda una línea horizontal que tiene unas barritas hacia abajo y después unas barritas hacia arriba que van disminuyendo desde izquierda a derecha. La parte izquierda, que sería la negativa o la que está hacia abajo, representaría la inversión inicial que uno tiene que hacer. Y hacia la derecha lo que va teniendo son las ganancias que va dando los distintos escenarios
hasta llegar al punto en que uno recupera la inversión y empieza a tener ganancia. Esta es un poquito la parte que pareciera aburrida, bueno, depende de cada uno, de los gustos de cada uno, pero es importante al momento de evaluar proyectos porque, bueno, uno evalúa en muchos aspectos. Y ya, bueno, yendo al punto del geólogo operativo, que sería nuestro caso, a lo que tienen a la izquierda arriba es un mapa con un software que yo uso, que tiene unas burbujitas. Los puntitos vendrían a representar pozos, los colores vendrían a representar los estados de esos pozos. Hay pozos que pueden estar en producción, hay pozos que pueden estar, que son inyectores de agua, hay pozos que son productores de gas, hay pozos que están parados por alguna circunstancia en particular. Entonces todo eso tiene una indicación, y las burbujitas vendrían a representar en este caso las producciones acumuladas de cada pozo, lo que nos da a nosotros una idea de dónde están las mejores zonas, quizás. O, si uno quiere verlo desde otro punto de vista, dónde están las zonas que deberíamos ir a buscar que no produjeron lo mismo que ahí. Ya ahí empieza a jugar mucho el rol del geólogo, de empezar a leer los archivos que se tienen, hacer correlaciones como lo que tienen a la derecha. Lo que tienen a la derecha es una correlación estratigráfica, donde tenemos un conjunto de 4 pozos, y hay zonas que, bueno, no salió muy bien en el detalle ahí, que tienen distintos colores, ¿no? Una que es una verde más clarita, una que es una verde más oscura, una que es violeta. Lo que nosotros hacemos ahí es representar el tope y la base de cada zona, de cada formación que atravesamos en el pozo, sea o no sea de interés. Entonces eso nos sirve a nosotros como para ir entendiendo un poco cuál es la configuración geológica de nuestro yacimiento, y cómo va evolucionando lateralmente, cómo se va manifestando lateralmente los distintos tipos de roca. Abajo a la izquierda lo que tienen de nuevo es un detalle de los perfiles. Eso es una información que se adquiere cuando se termina de perforar un pozo, y antes de que se haga la entubada y la cementada del pozo, se adquieren todas estas curvas que nos sirven a nosotros para 2 cosas. Primero, para evaluar cuáles son posibles zonas de interés humano, como por ejemplo acuíferos, que tenemos que cuidar y proteger, para los cuales se perfora lo que se denomina un tramo guía, que tiene una profundidad determinada. Ese tramo guía se perfora, se entuba y se cementa, pero también se perfila para reconocer y ir teniendo un monitoreo de cuáles son las zonas que pueden llegar a ser de interés para consumo humano, o riego, o lo que sea. Y luego, la otra parte es la zona de interés petrolera propiamente dicha, que se sale de la evaluación de las distintas curvas. Y bueno, lo que tienen a la derecha es una imagen de un perfil de control geológico. En un perfil de control geológico se toman distintos parámetros. Hay una compañía generalmente que es contratada, que toma parámetros tanto de perforación, que están a la izquierda, como son el avance de la perforación, la velocidad de penetración, el peso sobre la herramienta, bueno, un montón de parámetros. A la vez van monitoreando el gas que sale de las formaciones que vamos atravesando, que es lo que está ahí en rojo. Se hacen lo que se llaman las cromatografías de esos gases, es decir, se analizan los distintos componentes que componen a ese gas total. Se le da un interés. La columna que sigue con las rayitas y con los puntitos sería una columna porcentual, digamos, de lo que sale de lo que describe el geólogo que está en la cabina de control geológico, que va viendo las muestras y va describiendo las muestras, y a la derecha una columna interpretada. Es decir, el geólogo de la cabina realiza su interpretación de cómo vienen sucediéndose las distintas formaciones o estratos a medida que perforamos el pozo. Bueno, eso se integra con información de perfil eléctrico muchas veces, como para ver ahí
que hay una zona de interés, se describen los tipos de roca, y se describe a grandes rasgos todo lo que se puede hacer a nivel visual, ¿no? Una limarcilita, una arenisca, una caliza, y los topes y pases de formaciones. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen que quería mostrar, también tiene unos videos, pero no los vamos a poder ver lamentablemente. Lo que tienen ahí es un camión vibrador que sirve para obtener la sísmica de pozo, o sísmica a gran escala, 2D o 3D, depende qué es lo que pretende hacer la empresa, pero bueno, esos camiones se asientan en una zona del terreno, tienen una plancha en la zona media, digamos, que apoyan contra el suelo y empiezan a golpetear a distintas frecuencias, generando, digamos, un impacto en el subsuelo, que es lo que luego nos va a dar por decirlo de alguna manera, luego un procesamiento y toda una imagen. Y la figura del medio, que también era un video, era la extracción de una corona de un pozo. La siguiente. Bien, el control geológico, como les mencionaba recién, ahí tienen, por ejemplo, tres personas que están trabajando en ese momento en una cabina. Generalmente la gente que trabaja en las cabinas de control geológico se dividen en turnos, porque el equipo de perforación está perforando las 24 horas del día, con lo cual todo el personal que trabaja en los equipos hace turnos, que pueden ser de 8 horas, o bueno, depende de lo que muchas veces arreglen internamente el grupo. Lo que ven, la primera persona que ven es el geólogo que describe la muestra. Ahí tienen una lupa, él tiene una lupa binocular, con la cual ve la muestra que sale del pozo, que se toma en una herramienta que se denomina zaranda. Esa muestra se saca del pozo, se lava para sacarle el lodo de perforación, se pone en un platito como en el que figura a la izquierda, con la profundidad asignada a la profundidad donde se sacó en teoría esa muestra. Eso está determinado por un cálculo que se hace en el pozo, que puede asignar en función del tiempo la profundidad a la que se saca esa muestra. Esa muestra a la derecha la van a analizar en la lupa binocular, ahí ven un detalle de cómo se ven los distintos fragmentos de roca, arenas, arcillas, más colores más marrones o castaños, y abajo, bueno, es cómo se guardan después las muestras. Parte de esas muestras que están en húmedo se analizan en la lupa binocular, y otra parte de las muestras se secan en una estufa y se guardan en las cajas que tienen ahí abajo, de plástico. Cada cajita representa una profundidad determinada. Siguiente. Bueno, nuevamente, ¿cómo quedaría la información que tiene que entregar la compañía de control geológico? Va a tener el nombre de la empresa contratista y el nombre de la empresa que contrata, la escala a la que se va a entregar ese perfil, y tiene que tener una serie de datos, que son la cuenca, el área, en qué provincia, en qué país. Muchas de estas empresas son internacionales, así que muchas veces sus profesionales hoy trabajan en Argentina, mañana trabajan en México, pasado trabajan en Indonesia, no sé. Bueno, las coordenadas del pozo en X, el Y y el Z, quién es la compañía perforadora, la fecha de inicio del pozo y demás datos de información que siempre tienen que estar. Por abajo lo que siguen son las rastras que van a identificar todas las litologías que van a salir en el pozo, de manera que ustedes pueden ir leyendo o pueden ya ir teniendo como una memoria visual de cómo se representa cada litología, y ya cuando ven los colores y las rastras pueden identificar fácilmente qué roca es la que está saliendo o la que se cortó. Y por debajo, bueno,
las indicaciones de si hubo alguna manifestación de gas, si hubo alguna manifestación de petróleo, el círculo que parece un solcito, el puntito negro, el puntito vacío, bueno, distintas cosas que sirven como para que uno tenga toda la información integrada. La siguiente. Y ahora llegamos a la parte de la geonavegación. Bueno, la geonavegación, como les decía al principio, es una técnica, una técnica de perforación que lo que nos ayuda es a perforar dentro de una zona que nosotros consideramos de interés y de forma intencional. Los primeros pozos que se perforaban en la industria eran pozos verticales, o se asumían que eran verticales, pero bueno, obviamente al atravesar un pozo vertical, un estrato, va a atravesar un determinado espesor de ese estrato que va a estar determinado por su tope y por su base. A medida que fue evolucionando las herramientas que se fueron utilizando y las formas de trabajar, se fue, bueno, mejorando también las interpretaciones que se hacían, los modelos que se hacían, y se fueron buscando formas de incrementar, digamos, el espesor contactado de interés de petróleo en la zona de interés definida. Y bueno, una tecnología actual que se está usando mucho, y sobre todo en el no convencional, pero bueno, como les decía, también se utiliza en el convencional, es la geonavegación. Eso que ven ahí es un gráfico bastante esquemático que muestra, bueno, una torre de perforación, y desde la torre de perforación viene toda una sarta de perforación, que serían una serie de caños, que tienen distintas funciones, una parte ahí azul, que sería una herramienta que lo que nos va a dar a nosotros es la posición del pozo en el subsuelo, porque nosotros obviamente no tenemos idea hacia dónde va. Nosotros pensamos hacia dónde va el pozo, pero no siempre estamos 100% seguros. Entonces hay unas herramientas determinadas que nos dicen cuál es la posición X y Z en el subsuelo. Y además, se baja lo que se llama unas herramientas de perfilaje, que en tiempo real nosotros vamos leyendo en superficie a medida que se va perforando el pozo qué es lo que viene saliendo. Entonces nos permite, bueno, ir de alguna manera llevando o direccionando esa perforación hacia donde nosotros queremos. La siguiente, por favor. Algunos puntitos a tener en cuenta para lo que es geonavegación, algunos conceptos importantes. Como les decía, la geonavegación es el direccionamiento intencional de la trayectoria de un pozo, basándose en los resultados del perfilaje en tiempo real. Es decir, mientras vamos perforando, nosotros vamos perfilando. Entonces vamos teniendo una idea de qué es lo que viene saliendo en el momento, o una fracción de tiempo después de que salga, ¿no? Para eso hay dos conceptos, hay dos elementos claves, que son, uno, el MWD, que sería la medición de la posición de la herramienta a medida que vamos perforando el pozo, que es el MWD, son las siglas de Measurement While Drilling, y el LWD, que es lo que nos da el perfil eléctrico, o sea, el set de herramientas que nos va a dar las curvas que nos permiten evaluar si nosotros estamos perforando dentro de una zona de interés o no en tiempo real. Dos conceptos más que hay que tener en cuenta, que son el KOP. Eso se define, imagínense que uno cuando perfora un pozo, no son profundidades chicas o cortas las que se manejan, sino por ahí a veces, no sé, por ahí en Vaca Muerta, por ahí 3.000, 4.000 metros de profundidad. Entonces uno tiene que medir bien, porque hay un montón de cálculos que llevan a que se tenga que, digamos, tener en cuenta un montón de datos para perforar un pozo de forma segura. El KOP,
o kick-off point sería el punto en el cual el pozo empieza a desviarse desde su trayectoria vertical hacia la trayectoria dirigida que nosotros le estamos dando. ¿Y va a terminar en dónde? En el landing point. El landing point es el punto del espacio, en el subsuelo, en el que se realiza lo que se llama el aterrizaje del pozo. Es decir, el pozo ahí queda estacionado, se saca, ahora vamos a ver una imagen más esquemática de esto, se saca la herramienta de perforación, se entuba, se cementa toda esa zona, y desde ahí en adelante se hace propiamente la geonavegación propiamente dicha. El siguiente, por favor. Bueno, este es un poco, como les comentaba, esquemáticamente cuál sería el kick-off point. Ustedes ven que a la izquierda, arriba, tenemos una parte que es vertical, recta, perpendicular a la superficie, digamos, y en un punto empieza a inclinarse esa trayectoria. Ese sería nuestro KOP. Luego tenemos una parte donde el pozo empieza a tomar su direccionamiento hacia el landing point, que estaría un poco antes de donde dice lateral hill. Ahora en la imagen que sigue va a quedar mucho más gráfico. Esa sería la profundidad que va a tener la rama. Bueno, esto es una columna estratigráfica. Supongamos que nosotros a la izquierda queremos perforar una zona de interés que bueno, podemos, en el caso de Malargüe puede ser el grupo Neuquén, que son unas areniscas, que son reservorios convencionales, ¿no? Bueno, nosotros queremos perforar ahí y tenemos 3 zonas de interés que nos pueden llamar la atención o que podemos haber identificado. La zona, esos están indicados en la columna que está con un verde, con un amarillo y después con un verde, o con unas tonalidades verde, amarillo y azulcito, más o menos. Esas serían 3 zonas de interés. Y supónganse que nosotros queremos perforar dentro de una zona, nada más, la zona superior, donde está ese verde clarito, o la zona naranja. Bueno, si nosotros, obviamente que eso es un esquema. Si la geología, digamos, no respeta, digamos, esa idea que nosotros podemos hacernos de que algo va a tener un tope y una base de forma indefinida en cualquier dirección en el espacio, ¿no? La geología va mostrándonos que hay capas que se fracturan, que se mueven unas con respecto a otra, o que por ahí se terminan o culminan en algún punto y vuelven a aparecer en otro. Hay muchas cosas que ocurren según, bueno, obviamente los ambientes de depositación y los tipos de rocas que sean. Entonces, bueno, la geonavegación lo que viene a hacer es tratar de identificar dentro de lo posible que estamos perforando en la zona que nos interesa a nosotros, y no, bueno, darnos cuenta después de haber hecho el pozo que nos fuimos para cualquier lado que no nos interesaba. La siguiente. Bueno, esto como para mencionar nada más que los pozos que se pueden hacer pueden ser de una rama, como el pozo que está a la izquierda, arriba. Los puntitos esos que se muestran como un punto y un triángulo serían las zonas que yo les mencionaba recién, de zapato, de la parte de la cañería guía, zapato de la intermedia y el zapato de la final, es decir, hasta dónde llega la cañería en cada nivel, ¿no? Y en el de la derecha sería, por ejemplo, un diseño de un pozo de múltiples ramas, como se han perforado acá en Argentina, y en otras partes del mundo. La siguiente, por favor. De nuevo, esto ya es como para que quede más gráfico. Ustedes van a tener en un pozo estándar de una sola rama, un tramo que está encerrado en la primera llave, que se denomina tramo guía, cuya función lo que tiene es proteger a la parte superficial o subsuperficial
de la columna estratigráfica, donde podemos llegar a tener acuíferos o zonas de interés para el ser humano. Entonces, ¿qué se hace en esa etapa? Se perfora la guía hasta una profundidad que se llama TD o Total Depth en inglés. Se realiza lo que se denomina un perfil ecológico, que en la provincia de Mendoza está determinado por la Secretaría de Energía, cuáles son las curvas que hay que correrse y hasta qué profundidad. Luego se realiza la entubada y cementada de ese tramo. Si vamos a hacer un pozo dirigido o geonavegado, vamos a pasar a la etapa 2, que está en la segunda llave, a donde también vamos a perforar el pozo hasta la TD determinada, vamos a realizar el perfil ecológico de esa zona, y vamos a hacer el perfil del cemento de la guía. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que esperar un tiempo a que frague el cemento que se hizo en la guía, entonces aprovechamos para perforar el resto del pozo. Cuando hacemos ese perfil de la zona intermedia, agregamos una herramienta que sirve para perfilar la zona de la guía. Entonces evaluamos que la calidad del cemento haya quedado bien, y si no, bueno, se procede a corregirla. Ahí van a tener los dos puntos, uno que es el KOP o el Kick-Off Point, que está esquematizado con dos líneas punteadas, una vertical y una inclinada, nada más que para graficar en dónde es el kick-off point, o empieza a alejarse el pozo de la vertical, y la que sí, el punto rojo que está abajo es el landing point, que es en donde el pozo va a llegar en su parte intermedia hasta esa zona. A partir de ahí en adelante, el pozo, todo el tramo que viene horizontal, que en este caso se grafica de forma horizontal, es lo que se va a geonavegar. Y en esta zona, fíjense que a diferencia de las dos anteriores, se perfora la aislación, porque se denomina así este tramo aislación, hasta la TD más el perfil, MWD y LWD, es decir, en qué posición estamos en el espacio y qué es lo que viene saliendo con las curvas. Luego se entuba y se cementa este tramo, en la mayoría de los casos, y por último lo que se hace es perfilar el cemento de esta zona de la aislación y el cemento de la intermedia. Es decir que tenemos, digamos, toda la información necesaria y que nos pide también la provincia con las regulaciones que tiene. La siguiente. Bueno, ya estamos casi terminando. Esto es para mostrarles que, bueno, más allá del modelo conceptual o modelo geológico que se tenga de la zona o del yacimiento a desarrollar, hay una compañía que es la que se encarga, digamos, de aportar las herramientas y el trabajo de geonavegación del pozo. Entonces, como les decía, hay geólogos que se dedican a la geonavegación, y ellos son los que arman el plan de perforación que vamos a seguir. Entonces nosotros, desde la compañía operadora, le pasamos un set de pozos y con sus curvas registradas, con los cuales ellos trabajan para armar modelos. Fíjense que tienen una parte que es vertical, que son pseudo registros se llaman, y una parte que es horizontal. Bueno, a partir de los pozos que nosotros tenemos reales, perforados y perfilados, ellos lo que buscan hacer es una estimación en la horizontal de cómo sería la respuesta de esa capa si nosotros perforáramos dentro de la zona que nosotros elegimos por 800 o 1000 metros. Entonces ahí van a ver una zona verde, que es el tope de la zona de interés, una zona celeste, que sería la trayectoria planificada que nosotros deberíamos hacer, una zona roja que marcaría la base de la zona de interés. Y la línea rosa o violeta sería la trayectoria planificada del pozo. Eso es el plan. La siguiente. La siguiente va a mostrar también más o menos lo mismo, nada más que con otros colores, y bueno, estos colores vienen a resaltar
distintas cosas que a nosotros después en el momento de estar en el campo y de estar siguiendo esta operación nos ayuda a ir viendo y a ir siguiendo. Muchas veces un detalle pequeño como un cambio de tonalidad nos hace dar cuenta de que puede llegar a ser alguna litología o alguna roca distinta que es la que está saliendo, y nos permite tomar una decisión como cambiar la dirección del pozo. La siguiente. Y bueno, los que les mostré hasta ahora era la expectativa, y esto es la realidad, como los videos o los memes que salen a veces en Facebook. La expectativa era algo sencillo, que nosotros íbamos a ir por adentro de una formación de interés, y bueno, iba a estar todo lindo hasta el final del pozo, y la realidad fue que lo que tienen acá. Pasamos de la formación 1, FM1, a la formación 2, la zona de interés está graficada como esa área más clara, ¿no? Que va siguiendo toda una trayectoria muy bonita, que nunca es real, porque nada es así de recto en la naturaleza. La zona verde vendría a indicar el tope de la zona de interés, la violeta vendría a indicar la base de la zona de interés, y la línea verde sería nuestro plan, digamos, el plan de perforación del pozo, y la zona naranja o la línea naranja vendría a indicar el tope de límite que nosotros tenemos para subir dentro del pozo. Más de ahí no nos podríamos ir, en teoría. Bueno, fíjense que la trayectoria del pozo es la línea punteada con rojo. El pozo básicamente fue bastante malo, pero bueno, en sí también hay que tener en cuenta que este pozo se perforó en una zona que no teníamos mucha sísmica, o sea que la información que teníamos del subsuelo era bastante pobre, teníamos pocos pozos perforados, y bueno, fuimos un poco conociendo el campo a medida que lo íbamos perforando. La interpretación que tuvimos es esa línea roja punteada, que acá está de forma vertical, que le pusimos falla, es la forma, digamos, es la interpretación que le dimos a lo que pasó en el pozo. Esa fue la única interpretación que le podíamos dar. Y bueno, después fuimos viendo consistencia con otros pozos que fuimos perforando, de que esa falla existía y era real. La siguiente. Bueno, este es el video de la geonavegación. Si querés pasamos al siguiente, Javi, porque creo que se entendió bastante, y si hay alguna pregunta, si no lo podemos ver, o está el link igual para poder acceder al video. Entonces, bueno, para cerrar un poco las tareas que deberíamos cumplir los geólogos operativos, en este caso sería monitorear la trayectoria del pozo en tiempo real, obviamente mantenernos dentro de la zona de interés o de la zona más, más interesante desde el punto de vista hidrocarburífero, advertir y alertar de cambios en los parámetros mencionados, como sean los rastros de petróleo, las lecturas de gas, cambios de litología, valores de las curvas adquiridas. Como les decía, muchas veces un detalle muy pequeño hace que nosotros nos demos cuenta que nos estamos yendo de la zona de interés, a pesar de que el modelo no nos diga nos diga lo contrario, y ahí ya empieza a jugar mucho también el conocimiento del modelo que tiene el geólogo y su criterio. También tenemos que asegurar la calidad de la información adquirida, porque con eso se van a tomar decisiones después, y advertir y alertar sobre riesgos en las actividades en las que uno esté presente. Siempre que uno está involucrado en una actividad que supone trabajar de noche, en una zona donde hay bastantes peligros, como camiones, como fierros, como cosas, que un terreno irregular, o maniobras que son peligrosas, uno no solamente tiene que estar atento a uno mismo, sino a sus compañeros, que son los que están en ese momento
trabajando en el mismo turno, por ejemplo. Y si ve que está haciendo alguna tarea que no la hace como es debido, advertirlo y explicarle que por más que quiera, no sé, adelantar trabajo, lo que sea, tiene que hacerlo de manera segura para poder volver a su casa. Creo que esa, bueno, era la última. Les agradezco por la paciencia, por haber estado ahí, y bueno, les dejo una foto de la Cuesta del Chihuido, un lugar muy bonito acá en Malargüe. Ahí lo que ven arriba es la formación Chachao, y esa coronita que está ahí arriba es la formación Chachao, y bueno, muy, muy linda zona. Así que, nada más, bárbaro, con eso ya estamos. Y Bueno, acá Dieguito impecable aparece Vaca Muerta, como para... Exactamente. Bueno, eso es para el que tiene ese detalle, como vos, Javi. como para- Bien. muchas gracias, Diego. La verdad que ha estado excelente tu presentación y nos has brindado un panorama muy, muy claro sobre todas las fases, digamos, que tiene la producción de hidrocarburos y cómo los geólogos somos partícipes de eso. Bueno, Tenemos algunas gracias. preguntitas en el chat, yo te las voy a ir comentando, Diego. Obviamente, Bueno, geonavegación, con su desarrollo tecnológico y posibilidad de información que brinda, se ha llevado todos los laureles, y la mayoría de las preguntas están vinculadas a eso. Mira, Orlando consulta. Bueno, tenemos varias consultitas de Orlando, así que te las voy leyendo. sí. ¿Cuál sería el espesor mínimo para desarrollar la geonavegación en un reservorio convencional? Bueno, el espesor mínimo, digamos, va a estar dado por la herramienta, digamos, con la que vamos a perforar, y la zona de interés que tengamos o que hayamos reconocido en el pozo. En el caso de algunos reservorios que hemos perforado acá en la zona de Malargüe, hemos tenido espesores de 30 metros, como por decir zona de interés, pero la realidad es que la zona que estaba cargada con petróleo era la base de esos 30 metros, que representaba una ventana de geonavegación, como le dijimos nosotros, de 6 metros, 8 metros, 10 metros, es lo que se puede hacer. Quizás depende mucho de los datos que uno tenga y de la certeza que uno tenga en cuanto a la información del subsuelo. Cuanto más datos tenga, más certero va a ser la predicción que uno puede hacer, y menos el grado de error. Con lo tanto, puede achicar mucho el margen de geonavegación, pero calculo que 6 metros es lo mínimo que podemos estar trabajando. Perfecto, 6 Diego. metros de espesor. En unos poquitos metros de espesor ya podemos hacer geonavegación. Sí, siempre y Bien, cuando tengamos la continuidad lateral también, ¿no? claro. Otra consultita de Orlando es, ¿cuáles serían el set de perfiles para el LWD? Sí. ¿Cuál serían el Bien. set de Y perfiles? bueno, eso depende mucho de las formaciones que vamos a perforar, ¿no? No todas las formaciones van a tener la misma lectura de las herramientas, digamos, no todas las formaciones tienen las mismas lecturas de las herramientas. Hay algunas en las que hay algunas herramientas que son más indicativas de cambios de la litología, o de la variación lateral dentro de la misma formación. Y hay otras herramientas que no. En el caso, por ejemplo, de los pozos que yo he estado, se han usado herramientas como Gamma Ray, se han usado herramientas de resistividad, y bueno, hemos utilizado herramientas de perfil sónico o acústico, como se llama, para obtener algún dato de porosidad. Y el control geológico para mí es bastante importante, por lo menos en lo que fue los reservorios convencionales y en la experiencia que tuve yo. Desde el grupo con el que hemos trabajado, nos hemos capacitado con gente que está, digamos, especializada en geonavegación,
en Neuquén, que trabaja en lo que es el no convencional, y bueno, ellos por ahí tienen mucha más experiencia, y aparte tienen un set de datos muy importantes como para tener sus modelos más definidos y saber bien cómo digamos, tienen el conocimiento de cómo trabajar. Nosotros, bueno, trabajamos en un reservorio convencional, que lo estimábamos de una manera y después nos fuimos encontrando con otros desafíos, como por ejemplo esas fallas que no las teníamos en cuenta. Claro, perfecto. Entonces, si no tenés un buen set de datos de base, es recomendable el control geológico mientras uno va geonavegando. Sí, yo diría que por lo menos en la experiencia que tuve yo, el control geológico siempre es importante. Y siempre es importante porque algunas veces los pozos se complican y el único dato que uno tiene es el dato del control geológico a medida que fue perforando. Y en el control geológico uno tiene los datos de gas total, de cromatografías, de rastros. Si el control geológico se hace bien y son responsables las personas que están trabajando en el pozo y se les explica cuáles son los objetivos y se comparte toda la información, es de mucho interés. Y de hecho, cuando uno compara muchas veces los perfiles eléctricos con el control geológico, encuentra bastantes similitudes y son cosas que se hacen en distintos tiempos y muchas veces la gente de control geológico no tiene acceso a los perfiles. Y eso es un control de calidad que nosotros tenemos como para ver si el trabajo fue bueno o no. Bien, perfecto, Diego. Mira, hay otra consultita de Orlando. Sí. Pregunta si hay alguna regla para poder determinar la longitud máxima de la rama horizontal. O Bueno, la sea, longitud máxima, sí. Yo lo que podría decir en ese caso, desde el punto de vista operativo, ¿no? Que puede haber condicionantes. No sé si hay una regla determinada, porque sé que se han hecho pozos horizontales de 2.000 metros, 3.000 metros quizás, pero yo creería que, bueno, va a estar limitado un poco por las instalaciones que uno pueda bajar para producir ese pozo, es decir, las bombas, y va a estar determinado también por la calidad del fluido del hidrocarburo que va a sacar. No es lo mismo sacar gas que sacar petróleo, y no es lo mismo sacar petróleo liviano que petróleo pesado, porque tiene que recorrer todo un recorrido de rama horizontal, después la parte de la rama inclinada, finalmente la vertical hasta que llega a la zona de donde se acumula la batería, digamos. Entonces, bueno, creo que tiene condicionantes. Después, bueno, hay que ver ahí ya si cuáles son, depende de cada caso. No podría bien, decir si hay una regla. claro. Se va definiendo dependiendo cada caso Depende particular. de las características, claro. Perfecto. Bien. A ver, no tenemos más preguntas en el chat. Yo, Diego, te hago una pregunta. Sí, Vos cuando hablaste de las fases, en la primera, bueno, es la fase de exploración, y es donde los sí, geólogos por ahí tenemos casi una participación casi única, digamos, es una fase muy geológica esa. sí, Si totalmente. nos podés contar un poquito, digamos, en esta fase de exploración, si bien uno imagina que no deben quedar áreas sin explorar, pero al mismo Sí, tiempo sabe que han aparecido muchas tecnologías nuevas que permiten nuevos estudios y nueva información, entonces se vuelve a reexplorar. En estas exacto. campañas de exploración, que nos des una idea, unas magnitudes de qué tiempos hablamos para estas campañas, de qué áreas cubren, los geólogos qué claves, digamos, o qué tips buscan en el campo, cómo se organizan. O sea, esta fase que es Sí, muy geológica, sí, si nos puedes, digamos, así en forma conceptual, mostrar cómo es un trabajo de exploración para hidrocarburos. sí. Digamos, del conocimiento que tengo de haber trabajado junto a gente de exploración o haber compartido con ellos experiencias de salidas de campo y todo, bueno, por empezar, los tiempos que manejan son otros porque en general trabajan con un set de datos bastante acotado.
ellos generalmente van a zonas en las que quizás, bueno, en Argentina el que más ha perforado en lo que es exploración ha sido YPF, así que por ahí ellos exploran una zona, como decirte, en Malargüe pueden ir a una estructura dentro de la faja plegada que tiene 5 pozos, y los 5 pozos, más el pozo que se perfora, son todos distintos. Lo que te demuestra que, bueno, lo que domina en ese caso es la complejidad estructural. Y estamos hablando de una zona acotada que pueden llegar a ser, no sé, 40 kilómetros cuadrados, 50 kilómetros cuadrados. Ahora pueden trabajar también a nivel de cuenca, como han trabajado en San Luis, haciendo perforación en la cuenca de Beasley, creo, en las cuencas de Cañado en Asfalto, o en el offshore incluso, donde, digamos, vos lo que vas a comprobar es si el modelo que tenés de que puede llegar a existir un sistema petrolero en la zona es real o no. Hace poquito participé de un field trip virtual que hizo la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros, en bastantes siglas, que fue muy interesante porque, bueno, fue gente que trabajaba en exploración, gente de mucha experiencia ya, muchos consultores o retirados, que nos contaban un poco cómo fue la exploración en toda la zona del offshore de acá de Argentina, y bueno, mostraban, digamos, las dificultades a las que se encontraban, cuáles eran los análogos que tomaban. Sé que lo que hacen mucho son salidas de campo, se utilizan muchas metodologías. Una, por ejemplo, es que te puedo mencionar, es la quimioestratigrafía, que es algo interesante porque lo que se hace es tomar muestras de afloramiento y correrles como una pistolita, es como una herramienta que es un fluoroscopio de rayos X, que lo que hace es trabajar, o sea, captar, digamos, analizar los elementos que componen esa muestra, ¿no? Y a partir de un trabajo de geoestadística se arman, o se van tratando de armar litologías o facies que tratan después de emparentarse con algún pozo que pueda estar cercano. A ese pozo obviamente también se le corre la misma herramienta, ¿no? Y luego se tratan de hacer correlaciones como para saber si lo que tenemos en superficie es lo mismo que tenemos en subsuelo en otro lado. Pero bueno, ellos suelen trabajar a nivel regional, y quizás un grupo te puede perforar 1 o 2 pozos por año, porque imagínate que las inversiones son grandes, se meten muchas veces en zonas que son de difícil acceso, con lo cual hay que acondicionar todo. Depende en dónde perforen. En la zona de Malargüe muchas veces han perforado en lugares donde, si van en invierno, quedaron aislados. El equipo, digamos, queda aislado y hay que llevar máquinas que limpien los caminos, porque si no, no tienen comida, no tienen agua. Es todo un tema, pero sí, realmente es la parte más interpretativa y más cercana a lo que es la investigación. Ellos están muy atentos de todo lo que es la lectura de material nuevo que sale, en congresos, en publicaciones, porque bueno, se basan mucho en eso, ¿no? Y encontrar Claro, análogos en otros lados. claro, perfecto, sí. Imagino que debe llevar muchos años los estudios regionales. Sí, Eh, muchos años, y además después, bueno, tratar de convencer de la idea a quien te tiene que autorizar el trabajo. claro, otra tarea dura. Sí, sí. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. Yo te hago una sola, Diego, nomás Sí, cortita. sí, Eh, Volvemos a la geonavegación. sí. ¿Hay alguna limitación técnica, digamos, para la herramienta en cuanto al paquete de rocas que tiene que atravesar? ¿O no tiene ningún problema? ¿Puede atravesar el tipo de roca que sea?
Mirá, en cuanto a lo que es litología, se puede adaptar, porque, digamos, la herramienta de corte, que es el trépano, muchas veces se trabaja con la empresa que diseña los trépanos, entonces trabajan en conjunto y se hacen muchas pruebas, trabajan en conjunto con los ingenieros de perforación, y bueno, nosotros muchas veces le damos nuestro punto de vista, como para que ellos diseñen distintas variantes de las herramientas de corte. Y bueno, nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, perforando en una zona acá en Malargüe, que era un depósito que lo tenemos interpretado como de abanico aluvial, un conglomerado totalmente friable, y cuando hemos perforado, no sé, un tramo 500 metros horizontales y sacamos la herramienta, porque no lográbamos más avance, la herramienta salió totalmente destrozada, y estábamos perforando un conglomerado totalmente desconsolidado, friable, o sea, que lo vimos cuando sacamos coronas. Claro. Entonces, bueno, depende a veces cuáles son las litologías, sí, te puede limitar en cuanto a lo que es la perforación, como hemos perforado otros pozos que no tuvieron ningún problema, y bueno, viste la geología, viste cómo cambia de un pozo al otro, o de una zona a la otra lateralmente. Y bueno, en cuanto a la profundidad, hay algunas herramientas que sí pueden llegar a tener alguna limitación en cuanto a la profundidad por la temperatura, sobre todo, ¿no? Claro. Así que bueno, pero depende mucho el caso, depende la herramienta, depende la compañía, qué es lo que ofrezca. Hay mucho en realidad, mucho estudio de por medio, muchas empresas que han hecho muchos avances, pero bueno, hay herramientas que en Argentina no están. Bien, bien, bien. Bueno, Diego, la verdad que excelente tu charla. Bueno. No tenemos más preguntas en el chat, así que felicitaciones. La verdad que ha sido muy enriquecedora. Bueno. Una muy buena charla. Hemos aprendido muchísimo sobre hidrocarburos y todas sus fases. Así que bueno, agradecer a Héctor, director de la carrera, Héctor Cisnero, a Javier Gómez Figueroa, subdirector de la carrera, organizador del webinario, y al resto de las autoridades de la FACEM por brindar este espacio. Sí, Javi. Impecable, Cristian. Agradecer a los asistentes también y la posibilidad que nos da la facultad de este espacio de difusión de la carrera de geología acá en la Universidad de Cuyo. Bueno, yo también quería agradecer a todos los presentes por haber estado y aguantado, y bueno, a ustedes por darnos la oportunidad de exponer los trabajos que hacemos, a Héctor, a Javier, a la gente de la facultad, y bueno, siempre disponible para poder dar alguna charla o mostrar un poco lo que hacemos. Muchísimas gracias. Diego. Impecable. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Esto va a quedar grabado al que le interese en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, así que mañana mismo va a estar subido a ese canal, así que el que le interese o lo puede difundir, se lo agradece. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a Duberly, estudiante de Malargüe. Bueno, muy bien, Dieguito. Muchas gracias, estuvo entretenida, estuvo linda. Bueno, muchas gracias, gente. Estuvo linda. Nos estamos viendo entonces. Bueno, andate a descansar. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias, Duberly. Gracias, Rubén Cepeda. Vamos a empezar a terminar la reunión. Les agradezco. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Ya nos vemos, Dieguito. Anda a descansar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Rubén.
Así voy cerrando. Bueno, Cris, te agradezco, bien. che, la buena onda y buena predisposición siempre. Dale, mira, los chicos respondieron que les interesa. Ajá, O sea, la mitad respondió y respondió que le interesa. La otra mitad todavía no responde. bien. ¿Lo armamos? Sí, de una. Habría que ver cómo es el marco. A mí lo único que me da miedito es la conexión a internet de los chicos. Sí, sí, sí. Ese es Pero el... si vos me decís que está lo de los PDF, qué sé yo lo haría. A mí me gusta mostrar el trabajo. Sé que también hay un desgaste generalizado, Cris, de las cosas, de las cuestiones virtuales. Así Sí, sí. que, nada, para mí sí, y a verle el marco, no sé. Contame vos qué pensás, qué es lo que tenés en la cabeza. Y un poco mostrar, digamos, lo que Para, significa todo. ay, voy